Me parece que ahí ya se está grabando y ahí lo que hay que hacer es regresar a nuestro ejemplito. Miren, ahí tenemos el primero de los dos ejemplos que veremos el día de hoy. El primero es un ejemplo raro, ¿no? No, no lo hemos visto así. Este, sí, parece raro, pero sí me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar que es una barra horizontal que mide tal vez 8 metros de largo y que a la mitad de esa barra pues tiene una conexión con una pieza vertical. Y esa pieza vertical a su vez está recibiendo un par de fuerzas. Por eso se llama momento par. Bueno, ahora, esa viga, aunque está rara y aunque en realidad no está recibiendo cargas verticales, bueno, pues la podemos simplificar un poco y la podemos transformar en una viga con un momento par aplicado. Nada más que para eso, yo creo que voy a volver a dibujarte la viga, pero ahora sin cuerpo, ¿no? Sino ahora nada más con una sola barra. Entonces, para que sea con una sola barra, bueno, pues ahí va la viga, con una sola barra y su segundo apoyo, ¿no? Su segundo apoyo es de tipo móvil y el primer apoyo es de tipo fijo. Nada más que la viga de arriba, si la quiero representar abajo, habría que agregarle un momento aplicado. Es decir, ahí donde está convergiendo este par de fuerzas, uno que va hacia la derecha y uno que va hacia la izquierda, bueno, ese par de fuerzas lo podemos transformar en un momento par, ahí aplicado en el punto. Ese momento, así como en muchas otras ocasiones hemos utilizado una flechita vertical para indicar que es una fuerza en un punto, en esta ocasión tenemos un momento aplicado en un punto. ¿Cómo le podríamos hacer para calcularlo? Bueno, pues habría que recordar nuestro concepto de momento, ¿no? Y nuestro momento lo podemos calcular como fuerza por distancia. Ahora, el requisito de esa fuerza por distancia es de que sea perpendicular la fuerza y la distancia. Entonces, bueno, si yo quiero tomar en cuenta el efecto de los 400 de arriba, tendré que multiplicar 400 por 50 centímetros. 400 por 0.5 me va a dar 200 kilogramos punto metro. Y a la hora que considere el efecto de abajo, pues voy a tener otros 400 por otros 50 centímetros y me va a dar otros 200 kilogramos punto metro. Entonces, digamos que este momento que vamos a aplicar en el punto central, lo podríamos obtener como la suma de 200 kilogramos punto metro de la fuerza de arriba, más otros 200 kilogramos punto metro de la fuerza de abajo. Ahora, curiosamente, ese concepto se llama momento par, porque cuando vienen así en un par de fuerzas paralelas, con el mismo valor, pero en sentido contrario, digamos que lo podríamos calcular también en otro punto. Cualquier punto sobre esa barra vertical nos va a dar ese momento. Incluso si yo me fuera hasta abajo, si me voy hasta abajo, resulta que la fuerza de abajo se anula porque la fuerza estaría pasando por ese punto, pero resulta que los 400 ahora los tendría que multiplicar por un metro y resulta que me vuelve a dar lo mismo, 400 kilogramos punto metro. Y lo mismo pasa si me voy al contrario, ¿no? Si me voy a hacerlo hasta arriba. Si tomo como punto de giro el punto de hasta arriba, en este caso, si quieres, le llamamos A de prima. Bueno, si tomamos ese punto, la fuerza de arriba se anula, pero la de abajo sigue viva. Y al multiplicar 400 por un metro, pues resulta que me vuelve a dar 400, que es lo mismo que como lo planteamos de forma inicial, donde pusimos el punto al centro, ¿no? Al centro. Ahí lo que estamos haciendo es de que las dos distancias quedan vivas, las dos fuerzas quedan vivas y nos dan 200 más 200. Nuestro momento aplicado vale 400 kilogramos punto metro. Ahora, ya que logramos entender nuestra viga de arriba, nuestra viga pues un poco más acercada a la realidad que tiene volumen, bueno, pues podemos llegar a esta viga en la que sabemos que el momento vale 400 kilogramos punto metro. O sea, una viga más compleja ya la simplificamos algo más sencillo. Decíamos que la distancia hasta que me encuentro ese momento, en esta ocasión la colocamos de 4 metros y de 4 metros. Bueno,
pues ahí ya tenemos un problema para resolver. Es un problema, pues, si quieren, un poco raro, pero ya tenemos un problema para resolver. Este problema nada más lo vamos a resolver hasta momento, porque es lo que me interesa que veas. Y si quieres, bueno, de forma conceptual podemos hacer las siguientes, ¿no? Pero ya ves que cada problema tiene, pues, algún objetivo específico. En esta ocasión me interesa que veas ese simbolito raro de un momento aplicado, porque lo vamos a aplicar en nuestras siguientes sesiones. Pues por eso me interesaba que lo vieras por lo menos por primera vez. Bueno, ahora, si ya te presentamos este nuevo problema que trae un momento aplicado en un punto, pues si lo queremos resolver, pues tendríamos que darnos cuenta primero de cuáles son las reacciones que llegan a ese problema. Y las reacciones, me da un segundito. Bueno, profesor, a nuestro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí estamos. Ya que tenemos ese problema planteado, con un momento aplicado en un punto, pues nuestras reacciones es lo que nos va a permitir calcular o seguir avanzando, ¿no? Entonces yo les decía que podemos identificar que en el apoyo B va a haber una reacción que se va a llamar BY, eh, en el apoyo A va a haber una reacción que se va a llamar AY, y en el apoyo A, como está fijo, pues también voy a tener una reacción que se va a llamar AX. Bueno, y si nosotros queremos resolver esa viga, pues habría que empezar a plantear lo que ya sabemos, que es nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Si me le quedo viendo las fuerzas que hay en X, en esta viga me doy cuenta que no hay fuerzas en X. Alguien me va a decir, oiga, pero es que las borramos, pero el problema original sí tenía fuerzas en X. Y si vemos el problema original, pues sí tenía fuerzas en X, pero resulta que también se anulaban. Los 400 que van a la derecha se anulaban con los 400 que van a la izquierda. Y bueno, pues eso termina dando 0. Y entonces, pues no hay ningún problema con que sigamos viendo nuestro problema modificado, ¿no? Ahora, en este problema modificado sí hay una fuerza en X, que es la AX. La expresión sumatoria de fuerzas en X igual a 0 me dice, no importa si hay una fuerza o hay muchas. En este caso nada más tengo una. Bueno, esa que tienes, hay que igualarla a 0 para que tu viga no se mueva. Entonces, AX vale 0. Porque, pues, queremos que la viga no se mueva. Si quisiéramos que la viga tuviera un movimiento, bueno, habría que igualarla a otro valor, ¿no? Pero, tanto en estática como en estos problemas de resistencia de materiales, que no queremos que se muevan las cosas, bueno, pues la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y, nos vamos a meter en un problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos fuerzas que van hacia arriba, mira, más AY en el extremo izquierdo y más BY en el extremo derecho. Y lo malo es de que son las únicas que hay y que esto tiene que dar 0. Alguien por ahí diría, y yéndose a lo sencillo, y decir, pues entonces A y B deben de valer 0. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Puede ser que una valga el valor negativo de la otra, pero no necesariamente las dos valen 0. Y más, no deben de valer 0 por la fuerza que está apareciendo ahí a la mitad de la viga, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos esa viga con este momento raro. Bueno, ese momento lo que va a hacer es de que la reacción BY sí vaya hacia arriba, pero la reacción A no. La reacción A, al contrario, va a querer ir hacia abajo. Entonces, esos valores, pues ya nos dan la impresión de que ni AY ni BY valen 0. ¿Cómo le podríamos hacer para encontrarlos? Pues encontrando nuestra tercera ecuación de equilibrio. Ya utilizamos las dos primeras ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y nuestra tercera ecuación de equilibrio es sumatoria de momentos en cualquier punto tiene que ser igual a 0. Ahora,
En cualquier punto tiene que ser igual a cero. Sin embargo, pues estamos acostumbrados a hacerlo en los apoyos porque de esa forma eliminamos reacciones. Y en este caso, si nosotros nos apoyamos en el nodo A, si hacemos sumatoria de momentos en A igual a cero, pues resulta que eliminamos la reacción a Y porque pasa por el punto. Ya ves que momento es fuerza por distancia y tendríamos una distancia cero. Ok. Ahora, si me paro aquí en el punto A, pues resulta que la reacción B va a generar un giro antihorario, es decir, negativo, menos BY por una distancia de 8 metros. El signo negativo es porque es un giro en contra de las manecillas de reloj, porque mi sumatoria de momentos la estoy considerando positiva en sentido horario, ¿no? Ok. Bueno, ahora, alguien me diría, es que ese es el único momento que hay. No, tenemos el otro, el que está aplicado al centro de la viga. Y ese que está aplicado al centro de la viga es positivo y vale más 400 kilogramos punto metro. Tiene unidades de momento, entonces pues ya no hay que multiplicarla por nada, ya es un momento. Ese es un momento positivo. Y esto vamos a igualarlo a cero. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esa expresión? Pues nada más tengo una incógnita, mando la incógnita del otro lado y nos va a quedar 400 kilogramos punto metro es igual a BY multiplicado por 8 metros. Bajo el 8 metros y me va a quedar que BY es igual a 400 kilogramos punto metro entre 8 metros, ¿no? Y si yo divido 400 entre 8, pues nos va a dar que BY vale 50. 50 kilogramos. Ok. Vale, me va a decir, pues 50 kilogramos, pues es nada, ¿no? Bueno, es un problemita nada más explicativo, ¿no? Ahora, ya que tengo esa fuerza de 500 kilogramos, pues entonces la puedo meter en la expresión inconclusa que teníamos de sumatoria de fuerzas en Y. Y podríamos decir que AY más 50 kilos es igual a cero. Pues entonces, ¿cuánto va a valer AY para que esa ecuación sea cierta? Pues resulta que AY tiene que valer menos 50 kilos. ¿Qué significa eso de si menos 50 kilos? Que va hacia abajo. Que en realidad la fuerza AY va hacia abajo y no como nos la imaginamos hacia arriba. Pero bueno, pues esa imaginación inicial, pues parte porque todos los problemas casi los resolvemos con las dos reacciones hacia arriba. Nada más que este era un problema raro que no trae cargas y más bien trae un solo momento aplicado. Bueno, tiene lógica que AY vaya hacia abajo porque este momento lo que está tratando de hacer es despegar la viga del apoyo A y aplicar toda la fuerza sobre el apoyo B. Entonces, pues bueno, de un lado está jalando, del otro lado está resistiendo compresión. Bueno, ya está. Ahí están nuestras dos reacciones. Ahora, ya que tenemos esas reacciones, podríamos irnos a dibujar nuestro diagrama de cortantes. Y ya ves que te decía que, pues, numéricamente nada más me interesa de este problema que veamos cortantes y momentos. Ahora, AY resulta que va hacia abajo, va hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, pues entonces mi gráfica de cortantes tiene que empezar hacia abajo hasta un valor de menos 50 kilogramos. Se me salió. Bueno, ahí está. Y después resulta que en el primer tramo de la viga no hay carga vertical. Si no hay carga vertical, pues se va a mantener constante, constante, constante. Luego aparece un momento, pero ese momento no afecta a mi gráfica de fuerza cortante. ¿Por qué? Porque para que afectara, tendría que ser una fuerza, llámese una reacción o una fuerza puntual hacia abajo, ¿no? O una fuerza distribuida. Pero ahí esos 400 kilogramos punto metro no son fuerza, son momento. Entonces no tiene por qué afectarle al diagrama de fuerza cortante. Es decir, que en ese valor de menos 50 va a seguir la siguiente etapa y va a seguir valiendo menos 50. Al final, resulta que tengo 50 kilos
que van hacia arriba por la reacción BY, y eso va a llevar mi cortante otra vez a un valor de 0. A mí me gusta ese planteamiento. Espero que ustedes también. Pero el diagrama de momentos, ese sí va a cambiar. Fíjate, el diagrama de momentos casi siempre lo habíamos dibujado por arriba de la línea base, pero en esta ocasión no. Mira, tiene que empezar en 0 por el tipo de apoyo, como los ejemplos que hemos hecho, ¿no? Hasta ahorita. Un ejemplo 0. Pero después va a empezar a bajar esta área. Empezar a bajar esa área, por lo menos hasta la mitad de la viga. Entonces, a la mitad de la viga, si yo multiplico 50 por 4, 50 por 4 me va a dar menos 200. Y voy a llegar a un valor de momento negativo de menos 200. Si yo multiplico kilos por metros, pues entonces mi resultado está en kilogramos punto metro. Pero ahí en ese punto, a la mitad de la viga, ahí tengo un momento aplicado. Y tengo un momento que es positivo. Al ser positivo, pues ese momento me va a llevar mi diagrama de momentos a que suba de forma puntual. ¿Por qué puntual? Pues porque así subían las fuerzas, ¿no? Cuando nosotros teníamos fuerzas aplicadas puntuales, también se generaba una línea vertical, pero en el diagrama de fuerzas. Ahora es en el diagrama de momentos. Y a partir de ese lugar va a empezar a seguir bajando el resto del diagrama de cortante. Y otra vez voy a multiplicar 50 kilos por 4 metros. Voy a tener un valor de menos 200 y eso me va a llevar al 0 final. Ahora, si alguien pues le saca de onda, bueno, pues también puede recordar o acordarse que este tipo de apoyos nos debe de dar momento 0 al inicio y al final. Entonces se ve bien, nada más que aquí me está haciendo falta el valor de 200 kilogramos punto metro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Bueno, hasta ahí me interesa que veas tal vez pues, este ejemplo, ¿no? Que veas esa rareza de un momento aplicado en un punto. Si quieres, ahorita lo continuamos, aunque sea de forma conceptual, qué pasaría abajo, pero en las siguientes diagramas, pero me interesaría que alguien nos dijera si le fue agarrando la onda o no. ¿Se ve lógico? ¿Se ve muy raro? Se ve bien, profe. La única duda era, bueno, yo tenía, no sabía, quería confirmar si por qué subía hasta 200 kilogramos, porque se multiplicaba por 4 el 50, o porque en ese caso en el momento en el momento sí sube, y a diferencia de la fuerza cortante. Allá, mira. Siempre, o sea, para eso es ese problema, ¿no? Para ver algo nuevo, ¿no? Mira, nuestros problemas clásicos, los que hemos venido haciendo, tal vez teníamos una fuerza puntual aquí y una fuerza puntual acá, ¿sale? Te pongo esos dos. Bueno, eso en el diagrama de cortante siempre nos salía algo así, luego bajaba y luego tal vez seguía bajando y al final subía la reacción. Bueno, mira, esta puntual de fuerza se tendría que ver reflejado en una fuerza cortante que baja, vertical. Esta fuerza vertical también aquí baja. Bueno, normalmente nuestros problemas comunes, las fuerzas, el cambio de fuerzas se ve reflejado en el diagrama de fuerza cortante. Fuerza vertical, ¿no? O fuerza cortante. Bueno, ahora, en esta ocasión, resulta que este momento central, está aplicado en un punto, pero es momento. Entonces, no lo puedo meter a la gráfica de fuerza porque no es fuerza, es momento. Entonces, lo que tengo que hacer es meterlo a la gráfica de momento, porque es momento. Ahora, ¿por qué tiene este valor positivo de 200? Mira, porque, se me sale. Estoy de nuevo. Ahí regresamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque primero va a bajar esta área de cortante hasta un valor negativo de 200. 50 por 4, menos 200.
Y después tiene que agregar, ya sea para arriba o para abajo, el momento que nos interesa graficar, este. Nada más que ese momento, así como está expresado, es positivo porque es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si es positivo, pues resulta que a partir de un valor negativo de 200, va a subir 400 unidades. Menos 200 más 400, pues llegamos a más 200. Y ahora, este valor de más 200, pues no se va a quedar ahí, sino que va a seguir bajando el resto de la viga. Y el resto de la viga, pues otra vuelta multiplico 50 por 4 y me van a dar otros 200 hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso regreso hasta el cero. ¿Cómo ves? ¿Te sonó lógico? ¿Por qué subió? Sí, profe, muchas gracias. Órale, va. Bueno, entonces, bueno, pues ya. Si quieren nada más, aunque sea de forma conceptual, lo continuamos. ¿Y qué seguiría? Miren, no les digo que lo calculemos porque no vale la pena, pero pero ¿qué seguiría? Nuestro diagrama de giro. Esta área es negativa y resulta que primero crece poquito y luego crece mucho de forma negativa. Bueno, y, y nuestra viga original, déjenme ponerla por aquí al ladito, tiene un momento aplicado así. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa viga cuando se intente deformar? Fíjense, lo que va a pasar con esa viga es de que va a intentar levantarse, luego en esta zona se va a empezar a comprimir. Ahí está. Bueno, entonces el ángulo medio va a ser negativo, ¿no? El ángulo medio va a ser negativo. ¿A la mitad? Bueno, pues entonces aquí tenemos un valor negativo. A ese valor negativo, primero crecimos poco, primero es positivo, entonces es primero positivo, luego, luego tienes incrementos negativos pequeños, y luego incrementos negativos más grandes, entonces va a ser algo así. Y después tienes incrementos positivos grandes y luego pequeños, va a ser algo así. Entonces es una gráfica un poquito rara. Y nuestra gráfica de flechas multiplicadas por E y por I, y nuestras pendientes multiplicadas por E y por I, pues resulta que otra vez esta empieza en cero, esto es importante que lo veamos, y vale cero al inicio y al final vale cero, y primero tienes valores positivos grandes y luego pequeños, entonces por eso hace esto. Luego tienes pequeños hacia abajo y luego muy grandes. Ahí. Luego tienes grandes al inicio, pequeños después, y luego pequeños positivos y acabas con grandes positivos. Y ya te dibuja la configuración deformada de esa flecha. Ahora, les digo que ahorita no me interesa mucho calcular cuánto se deba deformar, pues porque en realidad es una cantidad bien pequeñita, ¿no? 50 kilos de reacción en A y 50 kilos de reacción en B. Entonces no le vamos a lograr hacer nada. Y en cambio, eso sí me gustaría, que hiciéramos un ejemplo que nos va a abrir la puerta a los doblemente empotrados. Y por eso nuestro título de nuestro día de hoy se llama superposición. Este nuevo ejemplo, yo creo que va a ser muy sencillo porque ustedes, a pesar de que fue antes de que acabara el año, ya habían hecho este tipo de vigas en cantilever. Nada más lo único que me interesa el día de hoy es de que esa viga en cantilever la podamos resolver por superposición. Mira, vamos a ver que esta viga en cantilever le vamos a aplicar una fuerza distribuida, tal vez de peso propio o tal vez de otra consideración. Le voy a aplicar otra fuerza distribuida, porque de otro lugar, de otra solicitación. Y le voy a aplicar otra fuerza distribuida, otra fuerza puntual. ¿Sale?
Entonces, miren, la primera, vamos a considerar aquí una distancia de 1.30 metros. Vamos a considerar que la fuerza distribuida de color azul vale omega 1 y que vale 300 kilos, 300 kilogramos por metro. La segunda de color verde vale algo así como omega 2, igual a 200 kilos por cada metro. Y esta puntual, vamos a considerarle un valor, pues tal vez un poquito grande, ¿no? De unos 800 kilos. Bueno. El principio de superposición lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Y el principio de superposición lo hemos resuelto tal vez cuando teníamos una viga con muchas cargas puntuales. Y nosotros decíamos, mira, si tienes una viga con dos cargas puntuales, lo puedes dividir en una viga más sencilla con una carga puntual 1 y una viga con una carga puntual 2. Eso básicamente es la superposición. Solamente es válido aplicarlo cuando el nivel de esfuerzos es pequeño, cuando no se van a tener deformaciones excesivas y bueno, cuando es el mismo material a lo largo de toda la viga y las propiedades elásticas y de inercia son constantes. Si todo eso lo logramos reunir, pues resulta que termina siendo pues un proceso fácil de hacer porque un problema difícil se transforma en dos problemas sencillos. Bueno, y pues es lo que quisiera hacer con ustedes con esta viga. Entonces, esa viga que, pues, alguien dirá que de todas formas está muy sencilla, bueno, pues me interesa que esa viga la podamos resolver como la suma de varias vigas más sencillas. Entonces, para eso, te voy a dibujar aquí una primer viga más otra segunda viga más otra tercer viga. Entonces, mi problema que traía tres cargas diferentes, lo vamos a resolver con una viga que va a estar completamente cargada por una fuerza distribuida, otra viga que va a estar cargada parcialmente por una fuerza distribuida y otra viga que nada más va a tener una fuerza puntual. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Pues tener tres vigas más sencillas. Y al ser vigas más sencillas, pues incluso las reacciones las podemos calcular hasta de forma casi mental. Eh, y también, pues los efectos son más fáciles de calcular. Mira, te voy a dibujar unas líneas por aquí abajito que nos van a servir de guía para ir encontrando las deformadas. Bueno, fíjense, la primera viga parece, yo la veo que está un poquito sencilla, porque pues digamos que toda la longitud de la viga tiene una carga de 300 kilos por cada metro. Entonces toda la longitud de la viga es 1.30, ¿no? 1.30 metros. La segunda, híjole, no le puse dimensión. Yo creo que se antoja que aquí sean unos 40 centímetros iniciales y que acabemos con unos 90. Bueno, pues entonces vamos a copiar esos valores aquí. Aquí tendríamos 0.40 y al final 0.90. Y bueno, pues esa misma historia se repite aquí, ¿no? 40 iniciales más 0.90. Bueno, ahí vamos. Ahora, ¿cuánto valdrá la reacción? La reacción en A para la primer viga. Y yo creo que nada más valdría la pena recordar
que este tipo de apoyos que se llaman en cantilever, fue el último que vimos antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y este tipo de apoyos en cantilever, tenga la carga que tenga, puede ser que tenga puntuales, puede ser que tenga distribuidas o parciales o no. Esa barra la vamos a poder modificar o entender en una barra un poco más simple que va a tener una reacción hacia arriba en a Y, una reacción horizontal a X. Si no tengo fuerzas en X, pues esa termina anulándose. Y sobre todo, lo más importante, el momento de empotre. Esas son las tres reacciones de esta viga en cantilever. Momento de empotre, reacción a y bueno, fuerza en X. En estas tres, pues resulta que no tengo fuerzas en X, entonces la fuerza en X, pues ya de una vez ni la trabajamos. Pero las otras dos sí hay que escribirlas, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer la reacción de la primer viga? 300 por 1,30. Pues entonces, si yo multiplico 300 por 1,3, me va a dar 390. Se lo podríamos incluso escribir aquí arribita a nuestro lector, decirle, mira, la reacción de AY vale 390. Y también le podríamos escribir que el momento de empotre son esos 390 aplicados al centro de la viga, como si fuera un equivalente a la mitad. Eso significaría multiplicar 390 por la mitad de 1,30. Es decir, 390 por 0.65, y eso nos va a dar 253.5 kilogramos punto metro. Bueno, ahora, ¿qué ventaja es de que esa viga sea tan sencilla? Pues que de una forma muy sencilla puedo dibujar sus gráficas de cortante y de momento flector. Fíjense, si la fuerza va hacia arriba en cortante y vale 390, bueno, pues voy a llegar a un valor máximo de 390. Y a partir de ahí va a bajar a una razón de 300 kilos por cada metro. Yo tengo 1,30 m, entonces va a bajar 390. Y resulta que se vuelve muy, pero muy sencillo identificar que baja de 390 hasta 0. También va a ser muy sencillo, pues, dibujar su diagrama de momento flector. Ahora, ojo, recordarás, y para eso te hago el zoom, recordarás que ese momento flector es antihorario para que no se caiga la viga. Entonces, si el momento es antihorario, pues hay que empezarlo a graficar desde el lado negativo. Otra vez establezco mi línea de base y el valor que ya habíamos calculado de 253.5, va a ser mi valor inicial, kilogramos punto metro. Ahora, a partir de ese valor, mi gráfica primero va a subir mucho, luego mediano y luego casi nada. Bueno, pues entonces habría que sacarle el área al diagrama de arriba. Y es fácil, ¿no? Es base por altura entre 2. 390 por 1,30 entre 2. Y nos va a dar 253.5. Eso a su vez significa que va a ir desde menos 253.5 hasta un valor de 0. Y que ahora tengo una parábola. Esa exoparábola o la parte exterior a la parábola, pues yo puedo determinar su área como área, es una parábola de grado 2, entonces puedo determinar su área como 1/3 de A por B, 1/3 de la base por la altura. En este caso, 253.5 por 1,3 por 1 entre 3. Y eso nos va a dar un área de 109.85. Bueno, pues esa área, a su vez, me va a permitir dibujar mi diagrama de pendientes. Pendiente multiplicada por I por I, ¿no? Ahora, aquí hay que recordar, ¿no? ¿Cómo se va a deformar esa viga con una carga distribuida? Bueno, pues al inicio, como está el empotre, no puede tener ángulo, no se puede deformar al inicio.
Entonces empiezo con un valor de 0 y a partir de ese valor primero crece mucho de forma negativa y luego poco. Bueno, pues si primero crece mucho de forma negativa y luego poco, pues resulta que voy a tener una parábola de grado 3 y que va a llegar a un valor máximo de 109.85. Nada más, ojo, hay que recordar eso, ¿eh? Es de grado 3. La anterior, la roja, era de grado 2. La anterior, la azul, es de grado 1 o lineal. Bueno, ¿cómo le puedo hacer para encontrar el área de una curva de grado 3? Ah, pues saco mi otro plumón y digo que esta área la podemos calcular como el área interna a una curva parabólica grado 3, es decir, con 3/4 de A por B. Y entonces mi gráfica de flecha multiplicada por E y por I va a ser 109.85 por 1.3 por 3 entre 4, y eso nos va a dar 107, un área igual a 107.1. Y mi flecha primero va hacia abajo con incrementos pequeños y luego con incrementos más grandes. Y al final voy a llegar a una flecha máxima de 107.1 kilogramos punto metro. Esa va a ser mi flecha máxima para la primer viga. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que vieras en este problema? Yo lo que quiero que veas es de que lo que parecía una viga compleja, pues resultó muy fácil de calcular a la hora que la dividí en vigas sencillas. Y si ese proceso de dividirla me lleva a calcular vigas sencillas, pues yo creo que me va a servir mucho ahora que tengamos vigas doblemente empotradas. Bueno, a ver, miren, de esta primer viga, ya ven que el problema lo dividimos en 3. De esta primer viga, ¿se nos generó algún conflicto? No, no, profe. Va. Ahora pues hacemos la segunda, ¿no? Hacemos la segunda. ¿Cuánto tiene que valer la fuerza hacia arriba que estabilice esa carga verde? Bueno, pues tiene que valer 200 por 0.9, que es la carga, ¿no? Si multiplico 200 por 0.9, resulta que la carga total va a ser de 180 kilos. Entonces, la reacción tiene que valer 180 kilos hacia arriba. 180 kilogramos. Ahora, en la primera etapa no hay carga, entonces no tiene por qué moverse. Se va a mantener constante, constante, constante. Y después va a bajar a una razón de 200 kilos cada metro. Y eso me va a llevar desde un 180 hasta el 0. Al final no puede tener valor porque ya no hay viga. Entonces tiene que bajar a 0. Puede ser que baje de forma vertical, pero tiene que bajar a 0 porque ya no hay viga más allá del canto libre, ¿no? Del extremo libre. Bueno, ahora ahí tenemos nuestra gráfica de cortante. Nuestra gráfica de momento, pues la vamos a hacer encontrando el área del diagrama de arriba. Y entonces nuestra gráfica de momento, pues lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Ahora, fíjense, si la carga intenta hacer que esa viga se cuelgue o que se flexione en el extremo derecho, pues entonces la reacción tiene que ir en sentido contrario, ¿no? El momento de empotre tiene que ser antihorario, es decir, negativo. Entonces voy a empezar con un valor negativo. ¿Cuánto va a valer ese valor? Bueno, pues necesito saber cuánto momento tiene que contrarrestar. ¿Y te acuerdas de que decíamos de que esta carga la podríamos puntualizar en un valor de 180? Esos 180 van a estar aplicados a la mitad de ese espacio de 0.9. Es decir,
40 más 0.45 nos va a dar 95. Si quieres te lo pongo en gris para no borrarlo. Aquí voy a tener una carga equivalente. Y esa carga equivalente va a estar a una distancia de 0.95. Bueno, si nosotros multiplicamos 180 por 0.95, vamos a llegar a un valor de 171. Ese es el momento que se tiene que oponer la viga para que no se caiga. Entonces, empiezo con 171 kilogramos punto metro. Ya ves que era antihorario o negativo, ¿no? Bueno, ahora, esos 171 primero van a subir esta parte del diagrama de cortante, ¿no? 180 por 0.4, resulta que me da 72. Entonces, 171 menos 72 nos dan 99, que va a ser lineal. Lineal. Hasta un valor de 99 kilogramos punto metro. ¿Por qué lineal? Ah, porque la anterior es constante. ¿Y qué va a pasar con la que sigue? Ah, que iba a ser de grado 2 porque la anterior es de grado 1. Entonces, pues habría que sacarle el área a ese triángulo. Y si yo multiplico 0.9 por 180 entre 2, pues nos va a dar 81, ya no cuadro. Bueno, entonces hice algo mal. Ya sé que hice mal. Miren, ya sé que hice mal. Esa distancia que les anoté en gris, no es de 0.95, es de 0.85. Profe, ¿cómo sabemos cuál es esa distancia? ¿Tiene que ser justo en medio de la carga distribuida? Ándale, exactamente. La carga distribuida, pues incluso hasta le hice como formita como de caja. Entonces, esa formita como de caja, pues, ¿dónde está el centroide de una caja o de un rectángulo? A la mitad, ¿no? Entonces, la mitad de 90 son 45. 45 más los 40 iniciales, pues te va a terminar dando aquí, a donde baja el equivalente, una distancia de 0.85, ¿no? Y entonces 85 por esa puntual que valía 180, .85 por la puntual que valía 180, pues nos da un valor de 153 kilogramos punto metro, ¿no? Ahora, decíamos que 180 por 0.4, o sea, el primer tramo de cortante, nos daba de 72. Si yo resto esta primera área, yo creo que vale la pena que te la anote. Mira, esta primera área vale 72. Si yo a 153 le quito 72, ¿por qué le quito? Pues porque son positivos. Entonces, desde un valor negativo agrego un valor positivo, pues es como si se lo estuviera quitando, ¿no? 153 menos 72, llegamos a un 81. Y ahora el área del triángulo, perdón, vale 81. Y también es positiva, ¿no? Está por arriba del eje. Entonces, esos 81 va a subir primero mucho y luego poquito, en grado 2. Al final llegamos a 0 y tenemos que llegar a 0 porque no hay nada más en el extremo libre, ¿no? En el cantilever. No podría tener un valor. Bueno, ahora hay que encontrarle el área a este nuevo diagrama. Y yo lo que tengo, o lo que yo alcanzo a ver, es un trapecio, y después una área exoparabólica. El trapecio, pues calculo su área como base mayor más base menor entre 2 por una altura, ¿no? En ese caso, si quieren nos seguimos con la calculadora.
En este caso sería 153 más 81, cierro mi calculador, mi paréntesis. Ahí ya tengo las dos bases. Entre 2 encuentro una base media, por decirlo de alguna forma, y lo multiplico por el desarrollo que vale 40 centímetros, ¿no? Esos 40 centímetros son los 40 iniciales. Bueno, y ahí encontré el área verde. Esa área verde vale 46.8. Establezco una línea de base y me doy cuenta que por el tipo de viga que está empotrada, al inicio no puede tener ángulo. Entonces, por eso empiezo en 0. Y primero va a crecer mucho y luego un poco menos. Y voy a llegar a un valor de 46.8. Y a partir de ese lugar va a seguir creciendo otra vez, primero mucho y luego menos. Y voy a llegar a otro valor, pero hay que calcular el área de esa cuña parabólica, ¿no? O esa exoparábola. Esta quedamos que la calculamos. Bueno, habría que ver de qué grado es. ¿Es de grado 2 o es de grado 3? Yo la veo que es de grado 2, porque la de arriba es grado 1. Entonces, si es de grado 2, la podemos calcular como 1/3 de A por B. Y si nosotros multiplicamos 81 por 0.9 y luego por, si quieren, 1 entre 3, bueno, pues nos da un área de 24.3. Ahora ese 24 hay que agregárselo al valor que ya llevábamos de 46.8. 24.3 más 46.8, pues resulta que nos va a llevar un valor de 71.8. Y aquí, pues vamos a dividir nuestra siguiente gráfica en 2. O en 3 más bien. Bueno. Miren, el primer intervalo viene de una recta o de un trapecio. Entonces quiere decir que viene en grado 2. Esta es grado 2. El otro tramo, te lo voy a poner de otro color, viene de una exoparábola de grado 2. Entonces quiere decir que este cachito de parábola es grado 3. Y el rectángulo, bueno, pues es fácil de calcular, ¿no? Ok. Ahora, vamos a concentrar en esa imagen. Ahí que nada más se ve esa imagen. Vamos a colocar nuestro diagrama de flecha. Y mira, la que es de grado 2, la podría yo calcular con 2/3, porque es la parte gordita de la parábola, no es la exoparábola, no es lo que sobra. Yo creo que aquí vale la pena que te lo recuerde. Mira, si yo tengo una parábola como esa que aparece de grado 2, si quiero calcular el externo, voy a utilizar 1/3 de A por B. Pero si quiero calcular la que está adentro de la curva, va a ser 2/3 de A por B. En este caso, así como está planteada la primera de color verde un poco más claro, bueno, pues tengo que utilizar la fórmula de 2/3, ¿no? Bueno, pues entonces yo multiplico 46.8 por 2 entre 3, me da que baja hasta un valor de 31.2. Empiezo en 0, porque al inicio la viga no se puede deformar, ¿no? Es decir, al inicio está empotrada, entonces cuando se intente colgar, al inicio va a valer 0 la flecha. Bueno, 31.2. Y ahora, las siguientes dos áreas, la primera es muy fácil de calcular, nada más es base por altura, sería una elevación de 46.8 multiplicado por 0.9, ¿no? Entonces, 46.8 por 0.9 nos va a dar 42.12. Y el área parabólica de grado 3 habría, si es de grado 3, hay que utilizar la fórmula de 3/4.
Entonces voy a multiplicar 3 entre 4 por la altura. Pero esta nueva altura, yo no me acuerdo cuánto vale. Vamos a ver si ahí sale. No, no salió. No me acuerdo cuánto vale. Sería 71.8 menos 46.8. Y eso vale 25. 25. Entonces, 3/4 de 25 por 0.9. Y eso nos va a dar 16. Esta área de grado 3 nos da de 16.87. En este intervalo, déjenme utilizar ahora un morado. En este intervalo, tengo que sumar esos 16.87 más 42.12. Toda esa es el área morada que te dibujé ahí, ¿no? Ahora, a eso hay que sumarle el 31.2. Y vamos a llegar a una flecha final de 90.19. Bueno, ahora, en esta parte, ¿qué pasó? Bueno, pues que resulta que como había un hueco, se nos generó la necesidad de establecer dos cargas. Hay otra forma de calcularlo que en una otra sesión te voy a platicar. Y bueno, ya lo único que nos hace falta es calcular la puntual. Nada más que para que no nos estorbe esto, lo voy a tratar de hacer un poquito más pequeño. Ahora, vamos a la puntual. Si van 800 kilos hacia abajo, ¿de cuánto tiene que ser la reacción? Pues de 800 hacia arriba, ¿no? 800 hacia arriba. Y cuando me encuentre la puntual, voy a bajar 800 unidades. Y después ya no hay fuerza. Pues no importa, pues que se quede ahí en 0 y en 0. Mi gráfica de fuerza cortante, ¿no? Ahora, con ese diagrama de fuerza cortante, puedo dibujar mi diagrama de momento flector. ¿En qué valor va a empezar este último momento de empotre de la viga 3? 800 por punto 4 vale 320. Entonces, mi gráfica de momento va a empezar con un valor de 320 kilogramos punto metro, ¿no? Ahora, ¿cuánto voy a subir a partir de ese valor? Bueno, pues el área de arriba, 800 por punto 4, pues vale 320. Entonces, eso quiere decir que voy a llegar hasta un valor de 0. Oye, ¿y más adelante no hay nada que agregar? Pues no. Entonces, no hay nada que agregar, me quedo en el 0. Mi gráfica de pendiente, pues resulta que tengo que encontrar el área del diagrama de arriba. Entonces, 320 por punto 4, perdón, parece que no está. 320 por punto 4 entre 2, me da 64. Entonces, esta área, si vale 64, pues me va a permitir saber que la viga empotrada empieza con un ángulo de 0 y que a partir de ese lugar primero crece mucho, luego poquito, y voy a llegar a un valor de 64. Y ese valor va a permanecer constante, constante, constante hasta el final, y voy a terminar en 64. ¿Por qué permanece constante? Pues porque no tengo nada que agregar, ¿no? En el diagrama de momento. Bueno, ahora, aquí podemos dividir nuestra gráfica en dos etapas, ¿no? La primera, que es una gráfica de parabólica grado 2, y nos interesa encontrar el área que está dentro de la parábola. Y como nos interesa encontrar el área que está dentro de la parábola, y esa distancia de aquí vale 0.40 centímetros, bueno, pues entonces voy a multiplicar 0.4
por 64, ahí tengo A por B, y por 2/3. Y voy a encontrar un área de 17. Entonces mi gráfica de flecha va a bajar a un valor de menos 17. ¿Por qué menos? Porque es negativa la de arriba, ¿no? Menos 17.06. Y después necesito sumarle el área del rectángulo. El rectángulo vale 64 por 0.9, es decir, 57, que aquí se lo escribo, 57.6. Entonces, 57.6 más 17.06, digamos un valor de 74. El primer intervalo viene en una curva que viene en grado 3 y después viene en una recta. ¿Por qué viene en una recta? Ah, porque mira, el primer intervalo mide lo mismo que el segundo, que el tercero, que el cuarto y que el quinto. Entonces, por eso no es una curva, sino es una recta, ¿no? Y vamos a llegar a un valor de 74.66. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿y eso para qué? Ah, pues porque esta viga compleja, si nosotros sumamos estas tres flechas, podemos encontrar cuál va a ser la flecha de la viga compleja. Entonces, para toda la viga, pues resulta que mi flecha máxima la puedo encontrar sumando esos tres valores, es decir, sumando 101.1 más 90.19 más 74.66. Me va a quedar 271.95 kilogramos punto metro cúbico. Ahora, si ya quisiera encontrar el valor de cuánto es la deformada, pues habría que mandar ese EI del lado derecho de la igualdad y en el denominador para encontrar el valor de la flecha. Pero ahorita me interesaba que vieras eso, que puedes dividir tu problema en problemas más sencillos. Alguien de ustedes me va a decir, oye, pues es que el de la mitad no estuvo sencillo. Bueno, pero el de la mitad hay otra forma de volver a dividirlo. Mira, el de la mitad, nada más quisiera que lo vieras por último. El de la mitad, que tenemos una carga con una distribuida alejada del inicio, también lo podríamos dividir en dos más sencillas. Y sería una completa más una que salga del inicio, pero que vaya de abajo hacia arriba. Y la suma de este tramo más este tramo te va a dar el de acá. Y con eso te evitas el estarlo dividiendo en dos tramos. Y otra vuelta le quitas la complejidad al sistema. A ver, hay que dividir nuestra siguiente pregunta en varias, ¿sale? No sé si alcancen a visualizar, sobre todo en la primera y en la última, que encontrar las áreas se volvió muy fácil. Y gracias a que se vuelve muy fácil encontrar las áreas, pues resulta que nosotros vamos a poder usar ese principio de superposición y la sumatoria que hicimos al final para encontrar las reacciones de una viga hiperestática. Mira, aquí te la planteo. La viga hiperestática, la que tiene dos empotres, vamos a ponerle ahorita una carga puntual. Bueno, pues resulta que esta viga hiperestática también la podríamos transformar en una barra que sí tiene una carga puntual, pero que tiene una reacción BY, una reacción AY, un momento de empotre en A y un momento de empotre en B. Ah, pues entonces resulta que esa viga hiperestática yo la podría resolver como, o le puedo decir a mi lector que puedo resolverla con un empotre en A y que el otro extremo lo voy a liberar. Y que en la primer viga voy a colocar la carga P.
Y después voy a hacer otra viga donde voy a tener la carga de abajo hacia arriba, pero que se llama BY. Y voy a hacer otra viga en donde voy a tener un momento aplicado. Y se darán cuenta que es una mezcla de lo que hicimos. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta viga hiperestática? Muy probablemente la carga P, si la conozcamos su valor, tengamos, digamos que vale 2 toneladas o 1.5 toneladas o lo que quieran, ¿no? Y alguien me va a decir, bueno, pero la BY no sabemos cuánto vale. Pues no te preocupes, porque gracias a que tú sabes álgebra, pues resulta que vamos a poder calcular cómo se generan las gráficas de cortante, de momento, de pendiente y de flecha de cada una de estas vigas. Y resulta que al final vamos a poder sumar las flechas de las 3 vigas que planteemos. 3 o 4 o 5 vigas que planteemos, no sé las que sean. Bueno, al final, ¿qué va a pasar? Que vamos a ir arrastrando estas dos variables, la variable BY y la variable MB. Bueno, las vamos a ir arrastrando y al final nos va a quedar una ecuación donde nos va a quedar que Y es igual a algo más algo de BY más algo de MB. Y resulta que vamos a encontrar otra ecuación que nos va a quedar que la pendiente va a ser igual a algo más algo de BY más algo de MB. Y aquí vas a ver un sistema o un par de ecuaciones. Ese par de ecuaciones nada más hay que despejarlo y eso nos va a permitir encontrar, y sobre todo, encontrar los valores de la reacción en B y la reacción de momento. Ahora, hay otro asunto importante que hay que aclarar aquí. Resulta que en esta etapa nos damos cuenta de que nuestra viga doblemente empotrada, al inicio y al final, su deformación tiene que valer 0. Entonces, al inicio su flecha es 0, entonces esto lo vamos a igualar a 0, la pendiente la vamos a igualar a 0, y resulta que nada más tenemos 2 variables al final de nuestro problema. 2 incógnitas con 2 ecuaciones. ¡Pum! Pues ya lo podemos hacer. Entonces, gracias a todo lo que has visto en tu semestre, es de que nuestra siguiente sesión ya vamos a poder resolver una viga doblemente empotrada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir nuestro problema difícil en varios problemas más sencillos. Y bueno, los problemas más sencillos son más fáciles de calcular, ¿no? Bueno, ahora, pregunta. ¿Aquí se nos quedaron en alguna etapa? No, profe, creo. No, Hasta ahorita todo bien. Qué bueno. Ahora, yo sé que ahorita nada más les planteé la idea, ¿no? Nada más se las planteé. Pero, ¿cómo ven esta idea? ¿Se ve lógica, no? Pues sí, es más profe. fácil. Puedes ver de dónde sacas todo. Bueno, o sea, la idea es, un problema difícil lo puedo dividir en sencillos. Y puedo resolver los sencillos. Cortante, momento, flecha y pendiente. Al final, aunque me queden variables aquí al final, que va a ser BY y momento de empotre, resulta que mis ecuaciones, la suma de las ecuaciones, las puedo igualar a 0 porque al inicio la deformación vale 0, al inicio y al final, y al inicio y al final la deformación vale 0. Y eso me permite eliminar variables. Y con eso, pues ya nada más me va a quedar un sistema de 2 ecuaciones, de 2 por 2. Y pues bueno, un sistema de 2 por 2 pues es fácil de resolver. Probablemente los días que estuvimos sin tener clase, pues hagan que nos sintamos un poquito desencanchados, ¿no?
un poquito como que fuera de ritmo. Y bueno, pues probablemente por eso les voy a pedir que hagan una tareita, tal vez de unas vigas empotradas, ¿no? O simplemente empotradas, algo así. Y bueno, esa tareita nos va a permitir regresar a nuestro nivel y el miércoles podamos resolver esta viga hiperestática. Y ustedes me dan las dimensiones, las que ustedes quieran y la carga que ustedes quieran, ¿no? Primero, lo que yo les plantearía sería el el miércoles resolvemos una con una carga puntual, le entendemos todos, y nuestra siguiente sesión, pues tal vez hacemos una con una carga, si quieren distribuida completa o si quieren distribuida parcial, y tal vez por ahí nos quede otra sesión y hacemos otra que traiga distribuida, más puntuales, más como la quieran hacer, ¿no? O sea, el chiste es de que empecemos por algo sencillo, si quieren el miércoles, y luego le vamos poniendo aderezo, ¿no? Bueno, pues por ahí ya está planteada nuestra siguiente sesión. Y yo creo que la del día de hoy, pues por ahí podría quedar.